El pasaje bíblico de hoy, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amados hermanos en Cristo, hoy continuaremos hablando de los 7 espíritus. Les dije que los 7 espíritus reflejan el corazón de Dios, que mide 7 atributos o características espirituales en cada creyente. Dios responderá a sus oraciones de acuerdo a su nivel de fe, que es determinado por la medida de los 7 espíritus. Hermanos, les pido que, al escuchar este mensaje, examinen si han pasado la medida de los 7 espíritus en cada uno de esos 7 atributos y, de no ser el caso, identifiquen cuál de ellos se encuentra por debajo de ese nivel. Si supera uno de esos aspectos, podrá hacer lo mismo con los otros 6 restantes. Si tiene fe, de seguro que tendrá amor, gozo, oración, agradecimiento, fidelidad y, además, guardará los mandamientos. Hermano, no crea que es difícil alcanzar la medida de los 7 espíritus. Más bien confíe. Confíe en que al superar uno, podrá hacer lo mismo con los otros 6. Hasta ahora hemos visto 4 de estos 7 atributos o áreas, a saber, fe, gozo, oración y agradecimiento o gratitud. El quinto campo que miden los 7 espíritus es su obediencia a los mandamientos de Dios. En la Biblia hallamos palabras de instrucción que dicen lo que debe hacer y no debe hacer, lo que debe guardar y lo que debe desechar. Todo eso son los mandamientos de Dios que, en tanto hijo de Dios, deberá obedecer. Dios ha resumido todos sus mandamientos en 10, que es lo mínimo que debe guardar y acatar. A este decálogo se le conoce como los 10 mandamientos. Los 7 espíritus miden en forma precisa en qué grado obedece estos 10 mandamientos, y como resultado de esta medida, Dios responderá su oración. Ahora bien, no solo deberá guardar los 10 mandamientos. Si llega a obedecer este decálogo, podrá obedecer los 66 libros de la Biblia. Lo que quiero decir es que los 66 libros de la Biblia se resumen en los 10 mandamientos, y cuando se explica los 10 mandamientos, vienen a ser los 66 libros de la Biblia. Dios bendecirá y responderá a las oraciones de los que guardan sus mandamientos, pero no lo podrá hacer con aquellos que no lo hacen. Tal vez se pregunte, ¿por qué guardar los mandamientos es una condición para que Dios responda sus oraciones? Bueno, el mismo hecho que es bendecido y que sus oraciones son respondidas muestra que Dios lo ama. Sin embargo, Dios obra en todo de acuerdo a su justicia. No bendecirá ni responderá indiscriminadamente las peticiones de cualquiera. Únicamente responderá las oraciones de aquellos que merezcan recibir esa respuesta de amor conforme a la justicia de Dios. Si tan solo guardara los mandamientos, eso mostraría que ama a Dios y que tiene fe, y Dios respondería sus oraciones. Es tal cual menciona Proverbios capítulo 8, versículo 17, que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Otra versión dice: y los que me buscan con diligencia me hallarán. Hermano, ¿sabe usted lo que es buscar con diligencia y anhelo a Dios? Cualquiera de ustedes lo puede hacer. No solo los pastores o siervos del Señor pueden hacerlo. Todos pueden hallar a Dios. Todo aquel que ame a Dios y lo busque con denuedo, lo hallará. Si no sabe cómo hacerlo, le sugiero que lea la Biblia. Ahí hallará la respuesta. Ya se los he explicado varias veces desde este altar. Ahora lo repetiré en forma breve. Buscar con diligencia a Dios es andar por el camino que Dios desea que vaya y que lo llevará hacia donde Él está.
¿Y dónde está Dios? Dios está en la bondad, en la verdad y en el amor. Es decir, está en la luz. En otras palabras, deberá permanecer firme en la luz y caminar en bondad. Buscar con esmero a Dios es circuncidar su corazón, despojarse de toda forma de maldad y asemejarse a Dios y al Señor. Entonces, Dios lo hallará a usted. Sí, Dios mismo lo hallará. Esta promesa aparece varias veces en la Biblia. Busca y hallarás, toca y se te abrirá. Crea que ya ha recibido la respuesta y se hará conforme a su fe. Esta es una promesa que Dios reitera varias veces en su palabra. Retomando la prédica, Éxodo capítulo 20, versículo 6 explica: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermano, ¿por qué muchos no reciben esta misericordia de Dios? ¿Dónde está la evidencia que aman a Dios? ¿Acaso obedecen sus mandamientos? Hay muchos que se enojan por cualquier pequeñez o insignificancia. Y peor aún, se molestan con los demás porque se han enojado con ellos. Repito la pregunta: ¿dónde está la evidencia que aman a Dios? Dios le dice que ponga la otra mejilla si le pegan en una. Usted sabe la palabra. Sin embargo, no la obedece. A pesar de saberla, no la pone en práctica. Ahora bien, ¿cuál es la más clara evidencia que menciona la Biblia de alguien que ama a Dios? ¿Cuál? Es guardar sus mandamientos. Nuestro mismo Señor lo dijo varias veces y lo menciona en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, los que guardan los mandamientos no robarán, no tendrán envidia ni celos, no odiarán, no juzgarán ni condenarán a otros, no murmurarán de los demás y no cometerán adulterio. Si tiene fe, no fornicará ni cometerá adulterio. Hay quienes cometen adulterio y luego se arrepienten, pero después vuelven a hacerlo y creen que Dios los volverá a perdonar automáticamente, es decir, los perdonará sin reparo ni condición. Hermanos, ¿recuerdan cuando trajeron al Señor a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Lo recuerdan? Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dio carta libre para que volviera a pecar. Ella había cometido un pecado de muerte. De acuerdo a la ley, debía ser lapidada. No obstante, el Señor la perdonó, pero le dijo que nunca más volviera a cometer ese pecado otra vez. Era porque el pecado de adulterio es un pecado de muerte. Repito, el Señor le dijo que nunca más volviera a cometer ese pecado de muerte. Hermano, una vez que Dios lo perdona, no vuelva a cometer el mismo pecado nuevamente. Cometer el mismo pecado del cual ha sido perdonado es pecar voluntariamente. Y si lo hace, no habrá perdón. Sí, no habrá perdón. De ahí que el Señor le dijo: vete y no peques más. Esa fue la respuesta del Señor. Tal vez se pregunte cómo alguien puede volver a cometer el mismo pecado del cual ya ha sido perdonado. Recuerden este versículo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y en Juan capítulo 14, versículo 21, el Señor agrega: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice el pasaje que solo los que guardan los mandamientos aman a Dios y al Señor. Continúa el verso: y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, el que ama
al Señor será amado por Dios. Finaliza la cita. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermano, como verá por estos versículos, los que verdaderamente aman a Dios obedecerán sus mandamientos. Aquí no hay excusa ni pretexto alguno. Si en verdad sabe que hay un cielo que lo espera, ¿acaso no se esforzaría por llegar a ese lugar? ¿Por qué entonces hace algo que lo va a llevar al infierno? ¿Por qué hace lo que Dios aborrece? Si tiene fe, amará a Dios. Y si ama a Dios, no hará lo que Dios detesta. Así que los que en verdad aman a Dios guardarán sus mandamientos. No lo harán por obligación, lo harán alegres porque aman a Dios. Desde luego, si alguien tiene una fe débil, le será difícil obedecer los mandamientos de Dios. Y será porque aún no ama en forma total a Dios y no puede sentir su amor. Por eso sentirá que es complicado vivir de acuerdo a sus mandamientos. Si tuviera fe, amaría a Dios. Y si amara a Dios, guardaría sus mandamientos. No obstante, como todavía no conoce a Dios, y aun si así lo hiciera, sería solo en forma de conocimiento, repito, como todavía no conoce a Dios, no llegará en realidad a amarlo y por eso pecará. Debido a lo débil de su fe, no guardará los mandamientos completamente. Sin embargo, Dios es compasivo con los que aún tienen esta medida débil de fe. Le pregunto, ¿podría un bebé recién nacido amar a sus padres? Hace poco un bebé de 100 días de nacido me sonrió y yo le pregunté a su mamá si el bebé la reconocía y ella me respondió que no lo sabía. Me decía que el bebé le sonría a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Hay algunas madres que piensan que el bebé las reconoce porque le sonríe. Estos bebés aún no saben quién es su mamá. Tampoco saben lo que es el amor. Tan solo sonríen por instinto. Igual sucede con los nuevos creyentes. Al principio no conocen de Dios ni del Señor. Tan solo aprenden la palabra por lo que no se puede decir que en verdad aman a Dios. Sentirán que es difícil obedecer los mandamientos. Pensarán que es una carga guardar santo el día domingo para el Señor y creerán que al dar el diezmo y la ofrenda a Dios están perdiendo su dinero. Hermano, si en verdad ama a Dios de todo corazón, guardará sus mandamientos. Y Dios tomará ese esfuerzo como un acto de fe. Aun si no los puede obedecer en forma completa, en tanto haga todo lo posible de su parte por vivir por la palabra, Dios considerará todo ese esfuerzo como un acto de fe. No obstante, esa gracia y misericordia de Dios no es para los que ya tienen un buen nivel de fe o para los que ya tienen muchos años de cristianos. A más años de vida cristiana, se supone que uno debería obedecer mejor los mandamientos. No solo deberían obedecerlos rigurosamente, sino que deberían hacerlo teniendo un comportamiento profundamente reverente. Les voy a dar un ejemplo a fin de explicar lo que quiero decir con un comportamiento profundamente reverente. A ver, ¿recuerdan cuál es el 9º mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 16, lo menciona y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio es decir algo que no es verdad. Por ejemplo, afirmar que no hizo algo que en realidad hizo o viceversa. El hecho de decir algo falso o mentir puede tener una influencia determinante en la toma de decisión de alguien. En especial, cuando se trata de un juicio en una corte. Un testigo falso puede hacer que alguien inocente sea hallado culpable o lo contrario, que alguien culpable lo declaren inocente. Claro, en el caso de un juicio en una corte, uno debería decir siempre la verdad. Pero vayamos más allá. ¿Acaso se podría afirmar que obedece este 9º mandamiento en forma completa solo diciendo la verdad en un juicio o en un tribunal o frente a un juez?
Los que no hablan falso testimonio no lo harán en ninguna circunstancia. No mentirán a pesar de tratarse de una mentira sin importancia. No importa que no dañe a otro. Una mentira que se diga en contra de alguien es levantar un falso testimonio. Asimismo, si guarda silencio en una situación en la que debería decir la verdad, es también hablar un falso testimonio. En la medida en la que su fe crezca, su corazón igualmente será más veraz y no tolerará la más mínima mentira. Tampoco dirá mentiras colectivas o mal llamadas solidarias, es decir, mentir por consideración o lealtad a un grupo. Si su medida de fe crece, tampoco dirá esta clase de mentiras corporativas. Hermanos, cuando transmite algo en forma verbal, si añade o sustrae algo de la versión original, eso es también hablar falso testimonio. Esto se da cuando, al comunicar un encargo o mensaje, agrega o resta algo de lo que se le ha encargado transmitir, usando su propio criterio en vez de informar objetivamente lo que se le ha pedido notificar. Sin embargo, esta clase de patrón negativo de mentira o de falso testimonio decrecerá en la misma medida en la que su fe crezca. Y eso será porque todo pensamiento carnal y sentimiento subjetivo personal desaparecerán, repito, en la medida en la que su fe crezca. Así, cuando vea, oiga o sienta algo, siempre dirá la verdad. No juzgará a los demás porque al hablar o repetir cosas sin saber la verdadera situación ni conocer el corazón de las personas involucradas, eso también será decir un falso testimonio. Una vez que se despoje de toda forma de maldad y, repito, su fe crezca, nunca más dirá algo que sea falso ni tampoco deseará oír chismes ni murmuraciones de otros. Asimismo, respecto a este mandamiento de no hablar falso testimonio, el nivel de acción variará de acuerdo a su medida de fe. No solo deberá obedecer este noveno mandamiento de no levantar falso testimonio cuando está en una corte o en un juicio, el nivel de su comportamiento deberá mejorar de acuerdo a su medida de fe. Este mismo principio se aplica a todos los 10 mandamientos. Ya les he predicado una serie de mensajes sobre los 10 mandamientos e igualmente he publicado un libro sobre este tema titulado La Ley de Dios. Les pido que lean este libro o escuchen esta serie de mensajes una vez más y hagan de ella su alimento espiritual. Verifiquen en qué medida han madurado en su nivel de fe y en qué grado han obedecido los 10 mandamientos. Asimismo, he predicado sobre el diezmo y la ofrenda y cómo guardar santo el día del Señor. Hermano, vea cuántas bendiciones y respuestas a sus oraciones ha recibido luego que ha obedecido estos mensajes. Si tan solo obedeciera estos 2 mandamientos en forma completa, Dios lo bendeciría aún más sobreabundantemente. ¿Se imagina entonces la bendición que recibiría si guarda todos los 10 mandamientos? Dios no solo bendecirá a cada uno de ustedes, también responderá las peticiones de nuestra iglesia. Continuemos. Amados hermanos, el 6º atributo que miden los 7 espíritus es la fidelidad. En este momento, le pido que examine si es fiel o no y si en verdad ama a Dios. Los 7 espíritus miden su fidelidad. Esa medida se determinará de acuerdo a la fidelidad con que cumpla su labor o ministerio de servicio en la iglesia. Como siervo o pastor, levita, anciano, diácono, diaconisa o maestro de la escuela dominical, deberá ser fiel en ese ministerio, posición o cargo. Deberá valorar el ministerio que se le ha asignado y ser fiel en su labor, sea como líder de grupo, líder de célula o en cualquier otro cargo que tenga. No obstante, si únicamente es fiel en su servicio en la iglesia, eso no será una perfecta fidelidad. Deberá serlo, además, en su trabajo y en su hogar. Entonces, esa sí será una perfecta fidelidad. Es decir, como esposo o esposa, hijo, hija, padre o madre, deberá ser fiel en todo rol o área de responsabilidad en su vida. Ahora bien, en el caso que tenga que elegir entre su servicio para el Señor y su trabajo secular, si tiene fe, por cierto, escogerá servir al Señor. Sin embargo, eso no significa que, por servir en la iglesia, descuide o abandone su trabajo.
deberá saber distribuir su tiempo. Repito, si en verdad desea honrar a Dios, deberá ser fiel en toda área de su vida. Hay quienes, a pesar de ser cristianos por muchos años y ocupar cargos de mucha responsabilidad en la iglesia, tienen serios problemas en esta área. Vienen y me piden que ore para que Dios resuelva sus problemas. Se arrepienten por haber descuidado sus labores en la iglesia. Solían ser fieles en su ministerio. No obstante, en cierto momento su mente se dejó absorber por los negocios y otras cuestiones materiales y desatendieron su servicio en la congregación y no supieron sobrellevar esa situación. Otros simplemente cedieron en sus principios a fin de no tener problemas en su centro laboral. Tal vez se pregunte, ¿cómo habiendo sido tan fieles antes, su corazón pudo cambiar tan radicalmente? Es porque a pesar de decir que eran fieles, no cultivaron la verdadera fidelidad espiritual. Los que se esfuerzan por ser espiritualmente fieles serán igualmente fieles en su servicio y en otras responsabilidades. Jamás renunciarán a pesar de enfrentar pruebas y dificultades. Hermano, hermana, si usted renuncia a su ministerio, eso mostrará que no tiene fe y que no ama a Dios. Es decir, no habrá cultivado esta fidelidad espiritual. Los que tienen fidelidad espiritual, a pesar, por ejemplo, que enfrenten algún problema en casa o alguna dificultad financiera, nunca renunciarán ni abandonarán su servicio, ministerio o labor en la iglesia. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda
toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera, Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.